Pasaron años luego del atentado y después caíste detenido en el sur. ¿Qué recuerdas de ese día? Sí, sí, nos fuimos, yo había llegado no hacía mucho tiempo, no estaba muy bien en Santiago porque me parecía que todo el mundo me conocía, era como muy extraño, veía gente conocida en todas partes y entonces no quería estar en Santiago porque era indicio de que yo estaba. De hecho me encontré con una prima en Santiago, nos cruzamos con mi prima. Ella se dio vuelta y dijo, gritó hasta mi nombre y yo iba con otra persona. Yo hice el que no lo escuché, pero lo sentí muy fuerte adentro. No ver a una persona que uno quiere tanto tiempo y verla ahí, o sea, te dan ganas de abrazar, por supuesto, pero la clandestinidad era tal que no podía hacer... Fue muy fuerte el momento ese. Entonces se decidió mandarnos al sur. Eh, no en una misión concreta, sino que al sur para explorar un poco, hacer ver nuestra retaguardia estratégica al final. Era también la misión que yo quería tener, es decir, crear una retaguardia estratégica porque ya había pasado, yo llegué después del plebiscito del 88. O sea, si el plebiscito se hizo de alguna manera fue para calmar las aguas y tratar de sacarle este punto de ebullición a la revuelta chilena, digamos. Ya no había esa revuelta chilena, había un momento de calma y como si se hubieran pasado a otra etapa. Entonces, y fue un buen plan elaborado, yo imagino que por el Pentágono, para quitarnos un poco el agua al pez, como hacía McNamara en Vietnam, y nos quitaron efectivamente un poco el agua. O sea, se apaciguó un poco los ánimos, la gente pensó que venía otra etapa y efectivamente venía otra etapa, pero era otra etapa de dominación, más pasiva y con más engaño, pero dominación igual. Entonces, el frente estaba en una posición la menos favorable después de haber vivido el 86 con esa efervescencia total. Vivíamos después del 88 una baja del nivel revolucionario. Entonces nos decidimos trasladarnos al sur y en el sur yo creo que nuestros combatientes también hubo un relajo sobre eso y entonces llegamos al sur, tenía que irme a una casa, no sé dónde, cuándo, y entonces él dice, nos vamos a Talca, y en Talca habían sucedido muchas cosas a nivel delictual. Entonces había una represión enorme y había una cantidad de policía que yo no sabía, pero que la otra persona que me llevaba tampoco lo había tomado en cuenta. Y nos hacen una detención por sospecha, que era muy típico en la época, la detención por sospecha. La mayor parte del tiempo te detenían por sospecha, te hacían limpiar el cuartel y después te soltaban. Era justo para hacer un poco de orden ahí, qué sé yo. Esa era la detención por sospecha. ¿Qué lo que pasa? Es que mi compañero andaba armado. Y andaba armado y con su arma la tenía su arma la tenía en una bolsa plástica. Y ellos, la policía se clavó con la bolsa plástica y empezó a pedirle, a preguntarle qué es lo que tenía en la bolsa plástica. Y en un minuto, como incursionaron ellos, o sea, violentamente, ellos llegaron violentamente, pudimos calmarlo en un momento, pero cuando empezaron a buscar la bolsa, ellos no sabemos qué hacer. O sea, me dice, oye, ¿qué hago? Y digo, muéstrale tu documento, es la única forma. Entonces, él saca el revólver y le muestra su documento, que era el revólver, y da unos disparos, el primero no sale, el segundo sí, y empieza una balacera. Yo andaba sin arma, y le quité el arma a un policía y le di también a él. Y bueno, de ahí yo salí con esa arma y hasta llegar a un taxi donde me hirieron en una pierna y me pudieron reducir. Yo creo que igual fue un fallo nuestro haber caído así de esa manera. Así te lo digo francamente, yo creo que
yo también me entregué mucho a la visión de mi compañero que estaba, y yo debería haber sido más exhaustivo en mi trayecto de un lugar a otro. Yo creo que eso, hubo mucha negligencia en mi traslado. Yo también creo que también fue debido a que después del 88 se bajó el nivel de ¿cómo se podría decir? De refriega y de confrontación. O sea, hubieron, por supuesto, pero se bajó. Como yo llegué en el 89, esto había sido el ataque a los queñes, Pichipeyagüen, Aguas Grandes, en los ataques en la parte rural, donde habían muerto nuestro comandante, Raúl Pellegrini y Cecilia Magni. Como ellos murieron ahí, hubo como un repliegue, táctico si tú quieres, pero un repliegue. Y yo creo que ahí también hubo un poco de ver cómo seguíamos en esta situación. Y yo creo que eso fue lo que también yo creo que relajó a la persona que me iba acompañando. Ahora la balacera dejamos 5 heridos. Y caíste preso en Talca. Tu paso por la cárcel coincide con el declive del frente. ¿Cómo viviste la cárcel y cómo te afectó la situación del frente en ese contexto? Yo caí preso en Talca, efectivamente, en esta refriega que antes mencionaba. Fui torturado en Talca, pero con la salvedad de que había una dualidad extraña, como que la policía estaba tratando de limpiarse la cara. O sea, yo pasé justo en ese proceso que la policía empezó a limpiarse la cara y entonces fui torturado por personal de Talca. Sin embargo, cuando llegaron la inteligencia de Santiago, pararon las torturas y comenzaron solo interrogatorios con mucha presión psicológica. De hecho, yo tengo que decirlo, que me empezaron a justificar las muertes de los comandantes, Raúl Pellegrini y Cecilia Magni. Me mostraron fotografías de los queñes, me mostraron otras fotografías de la zona, y me lo mostraron a ellos muertos en el río Tinguiririca, diciendo que ellos se habían ahogado. Me trataron de convencer de que de hecho yo creo que en un momento lo pensé, que ellos se habían ahogado en el río Tinguiririca, y que no habían pasado por todas las torturas que después se supieron que habían pasado. Entonces fue un momento muy, muy, muy raro y que tenía que ver con este limpiado de cara de la policía, tengo que decirlo. Entonces, que las torturas fueron en la primera semana con submarino, que se llama, que es meterte la cabeza en el agua, no dejarte respirar, materias de aguas fecales, electricidad en un momento y mucho golpe en la noche para no dormir, no me dejaban dormir. Interrogatorios que eran a veces con mucha golpiza. Pero después de la intervención de Santiago, de la inteligencia en Santiago, del Dipolcar, yo imagino que eran, y del GOPE, del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, ellos empezaron a tomar las cosas en el asunto, y el interrogatorio fue como más convencerme de que la situación de los queñas había sido un accidente casi, y eso es lo que hicieron durante largo tiempo. Me derivaron a la cárcel de Talca, donde había la mayoría de las personas que estaban en Talca eran del Partido Comunista, y 2 o 3 personas del MIR. Y entonces los compañeros del Partido Comunista no me ayudaron mucho en la cárcel de Talca. Porque ya veníamos divididos del año 87, donde decide el Partido Comunista terminar con el Frente Patriótico, y el Frente Patriótico se vuelve autónomo y con una política autónoma y con dirección autónoma. Entonces, bueno,
¿Qué es lo que sucede aquí? Que ya se nota la contradicción en el seno de la prisión. Los que me ayudaron, bueno, fueron las personas del MIR y alguien del frente que estaba allá, de apellido Vicencio. Y entonces ellos me ayudaron mucho y estuvimos en ese lugar. Me dejaron aislado durante, yo creo que unos 3 meses en ese lugar. Y después de esos 3 meses me trasladaron a la cárcel de Rancagua. Con las mismas contradicciones, es decir, teníamos, nosotros, había la orgánica del Partido Comunista y la orgánica del Frente Patriótico. Sin embargo, convivíamos, porque estábamos obligados a convivir juntos en la orgánica, digamos, la convivencia diaria en el penal. Teníamos nuestra propia organización, aparte de los presos comunes, pero ahí vivíamos entre presos comunes, en Rancagua. De Rancagua me pasaron a la penitenciaría, donde ahí ya sí estuve con muchos presos políticos de varias organizaciones. Estaban del MIR, del PC y estaba el Frente, y el Lautaro. Tengo que mencionarlo. Y entonces, sí, efectivamente el Frente, en esos días, no, yo creo que cuando yo recién caí preso no había esta problemática. La política del Frente era no a la impunidad a la época, y lo que comenzó a hacer fue hacer juicio-castigo, es decir, como no hay justicia, la hace el Frente. Se eliminó físicamente a un tal personaje del Comando Conjunto que decían el Wally, Fuentes Morrison se llamaba, un tipo muy peligroso y armado, de ultraderecha. Se eliminó físicamente a Fontaine, que había sido quien había comandado la muerte de los 3 profesores, Natino, Parada y Guerrero. Se dio también un intento de ajusticiamiento a Gustavo Lee Guzmán, que fue el que comandó el bombardeo a La Moneda. O sea, de hecho, se le dejó herido, perdió un ojo en el intento de ajusticiarlo, y luego, bueno, y a otros más que también yo en este momento no recuerdo. Entonces el Frente vivía un momento todavía de autonomía, es decir, después de este quiebre con el PC, vivía un momento álgido todavía. Entonces los primeros años en la cárcel no los viví como un quiebre del Frente, lo viví con mucha intensidad, había mucho orden y disciplina. En las cárceles todavía era una trinchera de lucha, entonces no viví esa parte de decadencia del Frente o de falta de política. Lo que sí, tuvimos una contradicción, porque el Frente se planteaba la necesidad de participar en organizaciones sociales y lanzar una tarea más política. No se suponía de dejar las armas, pero se suponía de lo adquirido y lo conquistado, no dejarlo caer como con la historia que teníamos nosotros, hacernos prevalecer como una organización político-militar. Sin embargo, no fue así. Hubo intentos, un Congreso Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en la clandestinidad, que no es muy fácil hacerlo, y en las cárceles también hubo discusión hasta la muerte del senador Guzmán. De ahí se acabó todo. De hecho, yo creo que fue un golpe de mano, es decir, en plena discusión sobre el quehacer del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, matan a Guzmán y ya se decide todo. Es decir, la opción armada es la vía y vamos a tener que asumirla todos, porque... Y ahí yo creo que a partir de ahí empieza una contradicción, empieza como una pequeña decadencia, la gente toma posiciones, unos más, otros menos. Mi posición era que el Frente se resguardara como una organización político-militar, que volviera con la trayectoria que tenía mucha trayectoria y mucha fuerza moral,
que saliera a hablar de política y que se incorporara. Sin embargo, muchos tomaron la opción hubo una escinsión incluso del frente que se llamó Raúl Pellegrín, que fue nefasta para el Frente Patriótico. Yo no tuve esa opción, muchos de mis compañeros sí. Yo diría que casi la mayoría, muchas veces súper feo de ir contra los grupos tan grandes, pero yo creo que mis convicciones eran muy fuertes y no me salí del Frente Patriótico. Tuve muchos problemas con ellos por sus formas de ver la situación. Yo lo veía de otra manera. Había el enemigo había creado una condición política diferente y nosotros nos habíamos quedado sin política. Nos dejaron sin piso al final. Sí, esa era la estrategia del enemigo. No supimos aprovechar ciertas cosas que podíamos haber aprovechado. Se llamó a crear estas condiciones políticas, se le llamó claudicación, un poco irse para la casa. Mucha gente salió de la cárcel pensando en que iba a hacer política y al final tuvo que ir a trabajar. No había una organización política como tal del frente y las opciones de los comunistas no le venían bien. Hubo cierto desorden y también mucha incertidumbre en la cárcel, eso tengo que decirlo en un momento. No se pasó muy bien, pero mi discurso siempre fue el mismo, es decir, hay que crear condiciones, hay que volver a comenzar, hay que volver con tu trayectoria y con tu fuerza moral, tienes que volver a levantar el ejercicio de la política social. No irte para casa, pero seguir luchando por crear cosas. No todo el mundo lo comprendió porque el cortoplacismo, es decir, pensar a corto plazo de que todo va a salir por una salida militar, darle potenciar primero la salida militar en vez de una salida que ya no teníamos opción, es decir, teníamos que o reforzarnos como Frente Patriótico en lo político o ya no teníamos opción. Entonces, seguir haciendo como contrapoder dentro del poder era nuestra opción y no la hicimos, no la pudimos concretar. Eso en definitiva.